Temperatura actual 7 grados 7 la sensación térmica, humedad del 57% y viento noroeste de solamente 14 kilómetros en la hora. Momento más que propicio para recibir a nuestros siguientes invitados. No podíamos venir de la pausa hasta que no estuvieran los mates, los famosos mates del señor Mecamancilla, que son los que destacan nuestro espacio. Para recibir a Daniel Roquel, candidato a intendente, y quienes lo acompañarán en la lista de concejales, Matías Ripoll y Rosita Díaz. Bienvenidos a la radio una vez más. Gracias, chicos, a ustedes, buenos días a todos y a toda la audiencia de la radio. Dani, recién veíamos ahí en la tele 34 días, ¿no? Para las elecciones, momento clave y recta final ya para la intendencia. Sí, la verdad que como bien vos decías, quedan muy pocos días, apenas unos días más que un mes, y donde tuvimos algunas reuniones nosotros la semana pasada y esta semana, y entendemos cuáles van a ser los ejes de nuestra campaña y la forma de que la hemos decidido hacer, ¿no? Con una autoridad total, porque recursos no nos sobran, entonces tratar de optimizar de la mejor manera los recursos que tenemos, tratar de generar reuniones con distintos vecinos, que por ahí es la forma más fácil de poder llegar a la gente y sobre todo de escucharlos para poder plasmar después esas ideas que queremos llevar a cabo del municipio, más allá de las que tenemos y que venimos desarrollando en este tiempo. Daniel, ¿cómo viene marchando? ¿Qué te dicen los vecinos? Porque viste que están todos los candidatos a plena campaña y por ahí todos arrogan que se juntan con los vecinos, pero en realidad son muy pocos de los candidatos que se juntan con los vecinos, que van, que hacen el puerta a puerta o que se toman el tiempo, como ustedes, de dialogar 15, 20 minutos en una casa y escucharlos, muchas veces las preocupaciones, ¿no? Sí, mira, nosotros hemos tenido desde hace tiempo que tenemos un local, también las puertas abiertas del consejo, donde atendemos a diario un montón de personas que vienen con inquietudes a resolver, y el cual entendemos que es la mejor forma de empaparnos, más allá de recorrer la ciudad todos los días, que uno anda porque tiene sus actividades, porque sus hijos tienen sus actividades, y va recorriendo y ve los problemas que tenemos, que son visibles para cualquiera, no para un funcionario, sino para todos, y bueno, me parece que es la mejor manera de encontrar o de buscar respuestas a esas problemáticas que tenemos. Y la verdad es que los vecinos están un poco cansados también es un año de que nos vamos a someter a muchas elecciones y eso también genera quizás hasta un cansancio de la gente, ver la ciudad, cómo va quedando en las campañas políticas, donde hoy uno sale y en un ponte se encuentra 5 carteles del mismo candidato. Y la verdad que cuando uno ve los recursos que se gastan en esta campaña, porque cada cartel de esos vale entre 50 y 100 pesos. Si uno se lo traduce en recursos y se pregunta de dónde salen esos recursos, es la pregunta que se hace el vecino. Si mirá, si todos estos recursos se invirtieran para poder estar un poquito mejor, si la política estaría al servicio en serio de la gente, hasta pensando hasta hacer en campañas mucho más limpias, porque el compromiso, nosotros hemos firmado un convenio con el vecino Mancilla, donde nos comprometimos a no ensuciar la ciudad, y no es a limpiarla después, porque la verdad creo que es hasta agresivo ese tipo de campañas donde hoy vemos que está recargado de cartelería política, donde es totalmente invasivo. Donde han pintado los puentes. Han pintado los puentes, han pintado el corralón municipal, paredones, de vecinos que a veces se quejan porque ni siquiera le pidieron permiso, de candidatos que van y que pintan y que después tienen que ir a volverlo a pintar para pedir disculpas después de que lo salieron a criticar. Entonces me parece que la mejor campaña es el boca a boca. Quizás, obviamente que poder instalarse en los medios con publicidad sería mucho más sencillo, tendríamos mucho más llegadas, pero bueno, es la manera que elegimos nosotros hace mucho tiempo de hacer política, creemos que es el camino y vamos a seguir así. Será más difícil, será más largo, pero estamos convencidos que ese es el camino. Claro, ahora, ¿cuál es la clave para diferenciarse y que la gente te elija y te recuerde en el marco de 14 candidatos, 5 por un frente, 6 por el otro, más los que se agregan como por el costado? Es esa cuestión de que a la gente le quede bien fija tus propuestas y tus ideas también es como un desafío, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, Gallegos no deja de ser una ciudad chica y creo que uno tiene que sostener con hechos lo que dicen palabras, ¿no? Y aquellos que hace tiempo venimos transitando esto y podemos demostrar lo que hemos hecho cuando hemos tenido la posibilidad de tomar decisiones, lo podemos sostener. Hoy yo, por ejemplo, escuchar a un candidato como Jorge Cruz decir que va a reducir 100 cargos políticos en la municipalidad, cuando ha incorporado más de 40 personas en el Consejo Deliberante en menos de un año y medio, y es poco creíble. Entonces me parece que nosotros sí podemos decir que vamos a hacer trabajar a los empleados municipales, porque lo hemos hecho cuando fuimos presidente del Consejo, que vamos a ser transparentes con los recursos que gastemos, porque lo hemos hecho cuando fuimos presidente del Consejo Deliberante,
porque no vamos a gobernar para un sector político, porque vamos a gobernar para todos los vecinos de Río Gallegos, porque así lo hicimos cuando fuimos autoridad del Consejo Deliberante, respetando a las minorías, respetando a los que pensaban distintos, porque entendemos que en eso crecemos también, respetando a aquellos que no piensen como nosotros, tratando de entenderlo y tratando de encontrar muchísimos puntos en común que tenemos entre todos los riogalleguenses. Acá no va a venir una persona iluminada que nos va a sacar de esta situación. Vamos todos los días a aprender y mejorar como vecinos para poder volver a tener la ciudad que tuvimos hace años. Y creo que ese es el desafío que nos planteamos, y cuando hablamos de acercarle el Estado a los vecinos a través de los cenines, que la política pública llegue a través de los cenines a los barrios, donde el municipio tenga presencia en los barrios, donde poder tener los espacios públicos para que los vecinos vuelvan a las plazas de su barrio a disfrutar, a poder compartir con el otro. Hablamos de una ciudad cordial. ¿Cómo la construimos si no tenemos espacios donde compartir? Porque cuando lo vas a la plaza tiene todas las hamacas rotas, porque está toda sucia. Entonces me parece que tenemos que empezar a generar esas pequeñas cosas que van a hacer de ese Gallegos que por lo menos en que nosotros nos criamos y que queremos volver a vivir. Ahora hay una cuestión que nos han dicho todos los candidatos a intendente con los que hemos hablado hasta el momento, al menos coincidieron en eso Grasso, Fadul, Leguizamón, que el diagnóstico de la ciudad está claro, digamos, cuáles son los problemas: perros, calles, pozos, cloacas, basura, y algunos dicen que, por ejemplo, creo que fue Fadul que dijo que no, Peralta, que la solución o las ideas también son todas iguales de los mismos candidatos, y otro como Leguizamón, por ejemplo, que dice que la clave está, o Fadul lo dijo, en ver qué solución propone cada uno para ese diagnóstico, ¿no? Sí, seguro. Y a cada diagnóstico, por ejemplo, el tema de la recolección de residuos. Nosotros hemos hecho propuestas desde el Consejo Deliberante donde cambiar la logística con los mismos camiones, terminando con este sistema de recolección que se amontona en las esquinas, donde la recolección se haga día por medio, un día en las calles paralelas a San Martín, otro en las perpendiculares a San Martín, empezar a trabajar en una separación primaria en el hogar, donde después poner puntos verdes donde en los supermercados, por ejemplo, uno puede ir a tirar el plástico y el municipio se hace cargo y esos residuos se pueden vender. Me parece que hay que trabajar muchísimo en los colegios con los chicos en esta educación del cuidado que necesita el medio ambiente, porque la verdad que no tenemos conciencia del costo que tiene hacer la recolección domiciliaria, pasar por cada vivienda. Entonces me parece que si tomamos conciencia del valor que le genera eso al Estado, bueno, por ahí podríamos ser más responsables. Y después creo que en todos, yo digo, nosotros queremos planificar una ciudad futuro. A mí me preocupa cómo Pablo Grasso va a planificar una ciudad futuro cuando él desde el IDUB, por ejemplo, construye edificios sin presentar los planos y sin respetar las ordenanzas, donde le hemos pedido información desde el Consejo Deliberante, donde él ha sido integrante de esa institución durante 8 años siendo concejal y no nos da ninguna respuesta, porque de los edificios que ha presentado, no presentaron los planos y construyen y siguen avanzando. También hemos sido críticos porque el Ejecutivo a través de obras privadas no ha clausurado esas obras. Bueno, porque me parece que ahí está, cuando uno tiene el poder de tomar decisiones, tiene que demostrar cómo actúa. Y muchos de estos actores han sido parte de los problemas que hoy tiene Río Gallegos y me parece que no pueden ser parte de las respuestas a dar esos problemas. Me parece que todos tenemos soluciones para ofrecer, pero creo que las mejores soluciones, nosotros hablábamos de esto, de transparentar los recursos públicos, donde nosotros cuando fuimos presidente del Consejo Deliberante dimos las categorías y lo hicimos público, porque no le dábamos categoría a los empleados que eran afiliados a nuestro partido, y a eso les tocaba 4, 8, no, al que le correspondía la recategorización le tocaba. Y esto puede ser parte del gremio, porque invitamos al SOEM a que forma parte de esto y que lo vea y que las observe. Y la verdad es que los otros no lo pueden hacer, porque después los años siguientes, cuando uno vemos cómo le han dado las categorías, le han dado a los militantes de ellos, a gente que recién entraba. Hay quien tiene 6 años en el Consejo Deliberante y tiene la categoría 20. Explíquelo a un empleado municipal de carrera que lleva más de 20 años en el municipio y que hoy tiene la categoría 16, por ejemplo. La verdad que esa injusticia genera mucho malestar. Y yo estoy convencido que en el municipio tenemos muchas de las respuestas a los problemas que tenemos que dar. Nosotros tenemos un teléfono que es para hacer reclamos, que es el 108 en la municipalidad. ¿Alguien probó alguna vez llamar para un reclamo de cloacas, de un perro en la calle? No funciona. No funciona. Y los telefonistas los tenemos, pues no hay un control, porque no hay una decisión de que esto funcione, porque qué mejor que para el director de cloaca le canalicen a través de un sistema que sea o un mensaje por WhatsApp, una llamada por teléfono, dónde son los reclamos que tiene que acudir ese día. Se lo pasan a primera hora y veremos, y al otro día veremos, bueno, de los 30 pedidos que se hicieron pudimos cubrir 15, mañana serán los primeros en atender los 15 que nos quedaron sin cubrir, y así ir avanzando.
y llevar un control, a ver quién fue el empleado municipal que atendió el teléfono, que anotó el reclamo, que lo avisó y por qué después, a los 3 días, no le pudo avisar a esa persona, mire, el reclamo ya fuimos, lo atendimos. Creo que me parece que es una cuestión de organizarse. El recurso humano en la municipalidad está. Hay muchos empleados municipales que tienen ganas de trabajar. Bueno, necesitan de compromiso de las autoridades y de los jefes para que esto funcione. Y estamos convencidos de que se puede hacer. Y el ejemplo de que lo queremos hacer es de que lo hemos hecho en el Consejo Liberante en ese primer año que nos tocó y que hemos agarrado un presupuesto que en el año anterior, el año que Grasso fue presidente, junto al Pato Fadul en ese último año, habían gastado 1.800.000 pesos para el funcionamiento. Y nosotros en el año siguiente, con todo lo que los precios se fueron a las nubes, gastamos 750.000 pesos para funcionar. Entonces me parece que se puede ser austero, optimizar los recursos y dar respuestas a las necesidades que hoy están padeciendo los vecinos y que el Estado municipal no puede cubrir, ¿no? Le pregunto tanto a Daniel como también a Rosita y a Matías. Hay un dejo de añoranza de esta ciudad cordial que muchos de los candidatos manifiestan, de la Gallego de antaño, de una ciudad prolija, limpia, que funcionaba y que hoy seguramente sea la tarea del próximo ejecutivo poder cumplir primero con esas cuestiones básicas, ¿no? El funcionamiento básico, pero al mismo tiempo poder planificar la ciudad futuro, porque es algo que en muchos casos, en muchas de las gestiones que han pasado, inclusive la actual, no se ha dado, ¿no? La ciudad creció para los distintos márgenes a su suerte y hoy es tarea seguramente de quien venga a comenzar a subsanar los reclamos de los vecinos de estos barrios que son San Benito, Bicentenario, que los nombramos siempre. ¿Cómo se hace para trabajar en la urgencia, pero también en una mirada a mediano o largo plazo al mismo tiempo? Sí, bueno, en realidad, buen día a todos, a Juli, a Mica, a Fer y a toda la audiencia de Radio Nuevo Día. Sí, en realidad esto va de la mano, como decís vos, no son cosas que se deberían planificar o proyectar por separado, porque, a ver, todos añoramos lo que fue Río Gallegos hace 20 años, los que son más viejitos hace 30, hace 40, hace 50 años, lo que era Río Gallegos. Pero ¿qué ocurre en el medio? Han pasado los dirigentes, y muchos, inclusive los que están hoy candidateándose, han tenido funciones ejecutivas o funciones importantes dentro del municipio para poder recuperar esa ciudad cordial que todos añoramos. No lo hicieron. O sea, venía hablando recién Daniel algunos casos puntuales de determinadas decisiones que se tomaron que van en contra de recuperar esa ciudad cordial. Nosotros entendemos que hay que proyectar la ciudad, que necesitamos una ciudad inclusiva, que necesitamos una ciudad amigable. Hoy realmente no dan ganas de salir de la casa. Entonces es necesario trabajar en un proyecto que sea en conjunto con la comunidad, ¿sí? Donde se tomen determinaciones serias en cuanto al medio ambiente sobre todo, y haciendo parte al vecino también de estas determinaciones, porque es como decía Daniel, esta ciudad la sacamos adelante entre todos. Hay que proyectar no solo de acá al año que viene, o las urgencias, o los baches, o los perros, que hay que hacerlo, sino también tenemos que empezar a trabajar en otras cuestiones que son importantes y quizás mucho más importantes que esas. Por ejemplo, el tema de la accesibilidad en la ciudad. Es fundamental, hoy nadie está hablando de eso. El tema de adicciones en la ciudad, el tema de adultos mayores en la ciudad. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? No solo del municipio, sino de la provincia, de nación. No se está haciendo nada. Entonces la ciudad se sigue deteriorando, lo que emerge son los baches, lo que emerge son los perros, lo que emerge es la basura, pero en el fondo las soluciones tenemos que acercarlas desde otro lugar, de una mirada mucho más social, que por eso también celebramos que, bueno, en este acuerdo con Encuentro Ciudadano, que nos acompañe en la lista una persona como Rosita Díaz, que sabe de lo que estamos hablando, que palpa permanentemente y día a día la realidad no solo de los barrios del centro, sino también de los barrios periféricos, y esa mirada hay que tenerla, porque hay que abordar las problemáticas desde todos los ángulos. Sí, sumando un poco a lo que decía Mati, es también una ciudad inclusiva significa también que los barrios periféricos, los asentamientos, tengan los mismos derechos y obligaciones que tienen las personas que viven en el centro de la ciudad. Poderles llevar, digamos, las cuestiones vitales
porque hay situaciones en las cuales son invivibles en los asentamientos, desde que una máquina vaya y pase, digamos, por la calle principal para que de esa manera la gente pueda de alguna manera ingresar a su barrio. Sí, o salir al trabajo. Exacto, o salir al trabajo, acercarles el tema también del transporte público, digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, y eso tiene que ver también como incluir también a las personas que están en la periferia de la ciudad, también poderlas incluir en todas las actividades que nosotros pensemos y se piense desde el centro. Ir desde el centro, desde actividades culturales, recreativas y demás, ir desde el centro hacia las periferias y desde la periferia hacia el centro. Digamos, todas las actividades que se puedan pensar o se puedan planificar desde el centro de la ciudad, también poderla replicar en las periferias de la ciudad. Porque muchos chicos no pueden acceder a cuestiones recreativas y demás porque se encuentran alejados de la ciudad, o por ahí les es dificultoso salir desde los lugares donde ellos están, pensando en el San Benito, pensando en los Lolos, pensando en Marina, pensando en Madres en Lucha, digamos, poderles llevar soluciones también a todas esas personas y que de alguna manera ellos se sientan incluidos con los mismos derechos y obligaciones que alguien que vive en el centro de la ciudad. Sí, inclusive, un agregadito nomás. Hoy vemos cuántas escuelas hay en los barrios periféricos de la ciudad. Muy pocas. Incluso San Benito, Bicentenario no tienen escuelas. No dan abasto, no dan abasto. Tenemos grandes problemas de transitabilidad, tenemos problemas graves con el transporte público, pero también hablamos de esto. ¿Por qué una familia que vive en el San Benito, en el Bicentenario, en Los Lolos, tiene que mandar a su hijo a la escuela 15, al Advocat? Porque no se planificó, porque hoy no hay ningún tipo de servicio en esos barrios, no solo municipales, sino también provinciales. ¿Qué centro de salud hay en esos barrios? Ninguno. Desde el Consejo Deliberante, durante 2 años seguidos, Daniel presentó más de 10 proyectos solicitando que se le provea una ambulancia a esos barrios por las urgencias, por las necesidades, porque hubieron un montón de casos, y sigue habiendo un montón de casos y situaciones que no son atendidas en tiempo y forma, por no contar con los medios y con un vehículo, simplemente un vehículo, una ambulancia, un enfermero y un camillero y un chofer para llevar mucho más rápido a un paciente al hospital. Entonces, si Daniel presentó un proyecto 10 veces en el Consejo, no se dio respuesta, después faltaban los equipos de la ambulancia. O sea, no estamos pidiendo que construyan un hospital, nos encantaría, pero si ni siquiera les interesa instalar una ambulancia de las que están estacionadas fuera del hospital en esos barrios para llegar mucho más rápido, y bueno, difícilmente volvamos a la ciudad cordial que todos queremos, ¿no? Claro. Proyección, hablaba recién Mati. Hablábamos con Grasso una cuestión que tiene que ver con lo que él dijo, que el 40% de la ciudad no tiene cloacas. Y le preguntábamos si está bien entonces que el IDUB siga entregando terrenos en la misma zona sin servicios. Y él decía que para él sí, porque considera que hay gente que puede construir, entonces le dan el terreno igual, aunque no tenga servicios. ¿Qué opinas respecto de eso? Mira, creo que hay una ordenanza en vigencia que el Estado no puede dar los terrenos sin servicios. Es cierto que ante la necesidad de la gente de los terrenos se ha avanzado y a veces negando esta ordenanza o no haciendo por ahí muy explícito su cumplimiento, se han entregado terrenos porque, bueno, sin las placas una persona, aquel que está a alquilar, bueno, puede preferir vivir con un pozo, hacer un pozo ciego atrás de su casa, el agua es mucho más económico y la obra más cara para llegar a la vivienda es la cloaca, sobre todo en estos barrios alejados donde hay que hacer muchísimas bombas elevadoras para poder expulsar las cloacas y habría que no conectar a lo que hoy ya está, sino hacer una salida por el río Chico. Y la verdad que estas obras de infraestructuras, no digo que no hay que planificarlas y no hay que pensarlas, pero lo que no debemos hacer es prometerlas sin saber de dónde vamos a obtener los recursos para cumplirlas. Entonces, por ahí digo, entregar lo que sí no se puede hacer, la entrega de los terrenos a total discreción como se hace, como se han hecho con las casas del IDUB, que hicieron un plan de recupero cuando Grasso asumió en el IDUB, donde mostraron las casas que habían recuperado y le hemos preguntado a quiénes se la habían entregado y con qué herramientas se entregaron esa casa y nunca recibimos respuesta. Me parece que esto, yo lo que creo que hay muchas cosas que pasan por decisiones políticas que están atadas a esas decisiones y al recurso humano que podamos tener y que no todo es un recurso económico. Pero hay otras cosas que sí están ligadas a los recursos económicos.
Entonces yo me pregunto si estos funcionarios hoy del gobierno kirchnerista van a pelear por los recursos que el gobierno de Alicia Kirchner le niega a los riogalleguenses. Río Gallegos es la mitad de la población casi de la provincia. Y si uno ve las obras que ha destinado el gobierno de Alicia Kirchner para otros pueblos de la provincia, yo no digo que no corresponda, y las obras que ha destinado para mejorar la calidad de vida de los riogalleguenses, seguramente que hoy estamos siendo discriminados porque quien nos gobierna es de otro color político. Y yo no quiero eso. Y yo no voy a ser como el intendente actual que me voy a quedar callado. Yo voy a pelear por lo que le corresponde a los vecinos de Río Gallegos, porque no es dinero que le corresponde a Juvet, a Roquela, que estén en el cargo del Ejecutivo. Es dinero que le corresponde a todos los vecinos. Hoy Río Gallegos pierde 13 millones de pesos por coparticipación todos los meses por un capricho de Alicia Kirchner. Yo quiero saber si Gómez Bull, si Grasso van a ir a pelear y se van a sentar para que esos fondos lleguen a Río Gallegos, si van a ser un funcionario obediente como han sido siempre los kirchneristas, y bueno, a discrecionalidad de Alicia veremos qué nos puede dar. Porque lo que está establecido por ley, que es la coparticipación, y que hoy tenemos esos barrios que están dentro del ejido, necesitamos que se coparticipe. Hay que dar una discusión de una nueva ley de coparticipación donde podamos garantizar el pago de la caja de previsión y el pago de la caja de servicios sociales. Lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Han tenido la mayoría en la Cámara y nunca lo han querido hacer. Entonces me parece que esas peleas hay que darlas. ¿Necesitamos recursos? Seguro que sí, para poder mejorarle la calidad de vida a todos los santacruceños y a todos los riogalleguenses. Pero hoy estoy seguro que el gobierno de Alicia Kirchner le ha negado obras y recursos a Río Gallegos porque el intendente ha pensado distinto o era de otro partido político. Y nosotros eso no lo compartimos, pero tampoco nos vamos a quedar callados y vamos a pelear por esos recursos porque son necesarios, porque estos barrios que hoy no tienen un transporte público adecuado para poder llevar sus hijos al colegio, para poder llegar al trabajo, porque no tienen los servicios básicos garantizados, porque no tienen la transitabilidad en esas calles y rompen sus autos o los taxis no los quieren llevar o el colectivo no llega porque es imposible. Bueno, me parece que pelear por esos recursos es pelear para poder garantizar esos servicios a los vecinos de Gallegos que nosotros no entendemos y no compartimos, que puede haber un vecino de primera, un vecino de segunda y un vecino de tercera. Nosotros que somos vecinos, que lo decía Rosita, que tengan igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Y eso se construye día a día. ¿Cómo? Haciendo que todos tengan acceso a la misma calidad de vida, acceso a la misma salud, acceso a la transitabilidad de las calles, a la educación, y para eso hay que trabajar y hay que pelear por esos recursos que Gallegos los tiene que tener. Yo le vuelvo a preguntar por una cuestión puntual, es el vaciadero. ¿Se está realizando la obra para finalmente tratarlo de otra manera o comenzar con el tratamiento de otra forma de la basura? Lo hablaba recién, ¿no? De la cuestión de la recolección y también de la educación, tanto en la escuela como en las casas, para comenzar con la separación. Pero puntualmente sobre la obra del vaciadero, ¿van a dar continuidad? No sé si será inaugurada, la verdad, antes de la finalización de la gestión de Juvetich. Lo hablamos con Grasso, puso en duda en algún punto la mecánica que se va a emplear, porque son muchos kilómetros desde el vaciadero actual a donde se van a disponer los residuos finalmente, poniendo en duda, ¿no?, la cuestión de los fondos, de los recursos que hay para justamente trasladar la basura. ¿Ustedes van a dar continuidad a ese proyecto? Sí, mira, la verdad que me asombra que Grasso lo ponga en duda porque él era concejal cuando se decidió hacer esa obra, donde es la deposición final de los residuos y donde fue el gobierno nacional junto al gobierno del Frente para la Victoria en Río Gallegos, donde no solo desaparecieron fondos que estaban destinados para el basural, sino donde se decidieron dónde hacer esas obras. Que se modificó el lugar porque, oh casualidad, en un barrio privado cerca del sector vivía la hija de Alicia Kirchner y se presentó un recurso para que no se pueda hacer ahí y se terminó haciendo esa cava mucho más lejos. La verdad que creo que hoy con el camión batea que adquirió la municipalidad va a poder hacer, llevar para hacer la deposición final después de que pasen por las compactadoras y se hagan estos fardos. Sí creo que tenemos que trabajar en una política ambiental mucho mejor, donde empiece el primer objetivo es empezar por los comercios, por los domicilios de las casas, y después yo no le puedo exigir al vecino que haga una separación domiciliaria y después venga el recolector en el camión de la basura y mezcle todo. Entonces tenemos, por eso decía, un proceso que es de reeducarnos de cómo va a ser el manejo de la basura. Me parece que con los comercios es más fácil porque sí, a ellos lo podemos hacer separar lo que son plásticos, lo que es orgánico, lo que es seco, y empezar a trabajar en eso, en premiar a aquellos que hagan bien las cosas, empezar a generar por ahí esto de que los espacios públicos en mejor estado sean los barrios que sean premiados en un descuento a la hora de pagar sus impuestos al otro año. Creo que me parece que es un todo que hay que abordarlo. Esto decía de poner puntos limpios en la ciudad donde
nosotros al supermercado, todas las familias, 1 o 2 veces a la semana vas. Bueno, si vos ahí tenés la posibilidad de ir y vas a tener un empleado municipal con un contenedor donde vos vas a poder tirar el plástico, donde se va a pesar, y bueno, aquella persona que tiró tantos kilos de plástico al mes, bueno, podrá tener un descuento de la tasa el año que viene del impuesto inmobiliario. Generar esto, ¿no? A veces necesitamos un estímulo también para cumplir ciertas cosas. Bueno, hay mucho por hacer y después hay que ir recuperando y saneando lo que es hoy el vaciadero, pero sí creo que empezar, si nosotros logramos reducir la cantidad de basura que se tira y la que aprovechamos, porque digo, hay basura que hoy hasta se compran en algunos lugares. Bueno, el municipio debe tener una política de cómo hacemos. Nosotros hemos trabajado en un proyecto con un vecino de Río Gallegos que él mismo inventó una picadora de plástico, de los palets de plástico que hace, y que después eso podría generar distintos microemprendimientos de la ciudad, desde hacer, nos decía, los carteles nomencladores para las calles, las barandas o los postes para las luces de la costanera que todos vemos en el estado que está. Hemos presentado cantidad de notas, proyectos de resoluciones en el Consejo para que Servicios Públicos las saque o las arregle y todavía no hemos recibido respuesta. Digo, se podrían hacer un montón de cosas y generar trabajo, porque esto de recuperar el plástico es no contaminar, pero aparte darle valor agregado después a una materia prima que la tenemos y que le puede dar trabajo a una cooperativa que se puede formar para, como te decía, hacer, nosotros esta persona nos decía hasta se podían hacer botes para andar en las pequeñas lagunas que tenemos en la ciudad con estos plásticos. O ladrillos para las casas. O ladrillos para las casas, hay un montón. Y simplemente era hacer los moldes, empezar a generar esta conciencia de que, ¿verdad? Si cuidamos esto, si, a ver, si yo en vez de tirar el plástico en la bolsita que lo tiro todos los días, lo puedo pasar a dejar cuando voy al sur, es generar, y la verdad es que lo que nos pedía él decía, si yo puedo tener un espacio físico dentro donde hoy funciona el vaciadero, donde ahí poder separar, donde ahí poder, la verdad que creo que hoy se están creando hasta aparatos para calefaccionarnos utilizando basura. Entonces me parece que hay que buscarle la vuelta al manejo y sobre todo ser muy responsable. Empezar a sanear lo que hoy tenemos, el vaciadero, que está en muy mal estado, empezar a reforestar eso y después cuidar lo que es esta cava que se ha hecho en una primera parte para cuando nosotros menos basura generemos, más tiempo nos va a durar eso. Acá Juli, hay mensajes, por ejemplo, ¿qué le podemos decir? Está Claudio, ¿no? De que dice, Roquel, vos sos concejal de Jubetich. Dice, hacete cargo de cómo está la ciudad. A alguien que piensa así, ¿qué le podemos decir? No, que bueno, primero que uno no es concejal de alguien. Yo soy concejal de Río Gallegos y represento a todos los riogalleguenses, ni a los radicales, ni a los que lo votaron a Jubetich, ni a los peronistas, a todos. He ido en la boleta de Roberto Jubetich, he tenido mis diferencias, como corresponde, se las he planteado. En algunas he recibido respuestas que me agradaron, en otras no. Y la verdad creo que ahí empezamos a decidir con la gente que hoy me acompaña de construir una alternativa distinta. Y empezamos a transitar otro camino. Y la verdad que yo puedo tener muy buena relación en política con los de mi partido político, con los del otro, porque creo que a través del diálogo se generan también soluciones y respuestas para los problemas que tenemos, pero sí nos hacemos cargo de una ciudad que está devastada, pero también a estas personas que dicen eso, tenemos que decirle que se ha agarrado una ciudad donde no había un peso en las arcas municipales, donde se tomó una decisión de que era prioridad que los gimnasios municipales estén funcionando y se pudo llevar a hacer, donde los empleados municipales han tenido un aumento de sueldo de más del 120%, donde digo, se han podido dar respuestas a problemas que quizás en otras áreas, en otros años no se pudieron dar. Se han llevado a cabo obras como el Pluvial, que es una obra que creo que se va a finalizar por lo menos la primera etapa antes de que finalice el mandato, y una obra que cuando el gobierno nacional era del Frente para la Victoria, el de la provincia y el del municipio, no se pudo hacer por un capricho de Julio De Vido, que se había adjudicado la licitación a una empresa y después lo pararon porque después quien gobernaba el municipio era de otro color político. Entonces me parece que hemos sido muy críticos nosotros de Jubetich, no solo en los proyectos que hemos presentado, sino en discusiones que hemos dado con el intendente, como por ejemplo fue la entrega del terreno para la ampliación del hospital, donde nosotros entendíamos que un gobierno que nos negaba recursos como el provincial, nosotros le podíamos regalar un terreno que tenía un valor importante y que podía ser, por ejemplo, canjeado por camiones recolectores o desobstructores que podían servir para mejorar los servicios. Entonces nos hacemos cargo, nosotros hemos ido acompañando a Roberto Jubetich en una boleta, en estos años hemos marcado nuestras diferencias y la verdad que cuando Jubetich manda un proyecto, nosotros lo evaluamos y votamos lo que es mejor para los vecinos, no lo que es mejor para el intendente. Y siempre va a ser así nuestro lineamiento político, porque yo no me creo funcionario de una persona, sino funcionario de todos los riogalleguenses. Voy a obrar siempre
para que el beneficio y el bienestar le llegue a toda mi comunidad, no a alguien por pensar o estar en el mismo lineamiento o en el mismo partido político que yo. La última de mi parte tiene que ver con una ley que se sancionó el año pasado y que hace a nuestra ciudad porque existen, digamos, barrios que cumplen con estas características, que es la ley de urbanización de barrios populares. Juventus, una vez sancionada, salió a mostrarse justamente con vecinos de algunos de estos sectores, que son varios en nuestra ciudad, y digo, por ejemplo, Grasso también, citándolo a él como una contraposición, dijo que hay que analizar la situación porque hay mucha gente que está en una situación ilegal, más allá de que hay barrios que tienen más de 10 años en esta situación. ¿Qué piensan ustedes hacer y cómo desde el municipio se puede ejercer presión o buscar los recursos para, en definitiva, comenzar a urbanizar, a cumplir o a llevar los servicios básicos que en distintos espacios de nuestra ciudad necesitan de manera regular, ¿no? Porque sabemos que la luz existe en casi todos los barrios, pero son tendidos eléctricos irregulares. Mira, creo que lo que hay que tratar de que esto no siga proliferando, ¿no? Que no sigan pasando esto de usurpar terrenos, porque después hay terrenos que son imposibles de llevarles los servicios, viven en un lugar donde después les generan problemas de salud, y en eso me parece que tiene que haber un mayor control por parte del Estado. El municipio no tiene poder de policía como para impedir que alguien vaya, pero sí hacer la denuncia y esperar que la justicia obre con celeridad como para poder dar respuesta y que esto no pase. Yo me acuerdo de muchos de estos asentamientos donde se hacían las denuncias a la justicia miraba para otro lado y había camiones de partidos políticos, por ejemplo, de una empresa como la de Lázaro Báez, llevándole los materiales para que esta gente usurpe y ocupe. La verdad que hoy tenemos una realidad y hay que darle respuesta a esos vecinos. La verdad creo que son víctimas de un sistema perverso de que presentan una carpeta para pedir un terreno y que puede pasar 10 años o para presentar una casa en el IDUC y si no tenés un contacto, si no tenés una llegada, nunca te toca. Me parece que cuando se transparenten el sistema de entrega de tierras, el sistema de entrega de viviendas a través del IDUC, esta gente no va a terminar cayendo en este sistema perverso de, ante la desesperación, ir a usurpar un terreno y ver qué pueden armar para vivir. Porque después el problema también pasa a ser del Estado y hay que dar respuesta. Y tenemos esta confrontación contra aquella persona que está pagando con muchísimo esfuerzo todos los días un terreno, de que está pagando un servicio que le dicen, no, pero a vos se te corta la luz porque hay 5 en tu cuadra que se colgaron de la luz. Vos, tu cloaca no te funciona bien porque hay otro que se conectó clandestinamente. Y es obviamente que genera esas diferencias y esa bronca entre esa persona que hace un esfuerzo para pagar todo y que se ve perjudicado porque hay otro que el sistema no le brindó lo que le debería brindar y termina cayendo en esto, en usurpar un terreno. Entonces nosotros no queremos esa conflictividad y ese choque entre un vecino y el otro, porque entendemos que de última, porque el Estado desatendió un problema, hemos generado esto. Bueno, hoy tenemos que pensar soluciones. Creo que las soluciones es donde no se puede vivir porque hay una reserva natural o porque le vamos a generar daño a esas personas que viven ahí, porque están a cuadras del vaciadero. Bueno, tenemos que ver cómo reordenamos eso, a dónde le podemos dar un terreno, dónde le podemos garantizar una calidad de vida igual que a cualquier vecino de Río Gallego, pero que no sea también el método, porque bueno, si no generas esto. Y bueno, que la gente que está haciendo las cosas bien diga, no, pero ¿sabes qué? Yo que estoy haciendo las cosas bien, esperé 20 años, que hay una persona que vino hace un año a Río Gallegos y ya tiene un terreno. Y encima el municipio ahora dice que le va... Creo que me parece que tenemos que ser muy claros en esto, actuar en tiempo, sobre todo haciendo las denuncias que corresponden, pidiéndole celeridad a la justicia y que esto no siga pasando. Y que padecen todos estos problemas, que no tienen cloaca, que no tienen agua, que tienen una canilla comunitaria, que viven en condiciones a veces hasta infrahumanas por ausencia del Estado, que no pudo resolverle el problema de poder tener una vivienda digna, pero ni siquiera después de poder llevar los servicios de manera adecuada. Bueno, gracias a los tres, tenemos a las mujeres de Newcom que nos han venido a visitar. Es la primera visita de varias que seguramente tendremos de acá y hasta el 27 de octubre, así que les agradecemos esta visita y los esperamos más adelante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Allí pasaban Rosita Díaz, Matías Ripoll, candidatos a concejales, acompañando a Daniel Roquel, que también estuvo en los estudios de nuestra radio, candidato a intendente de cara a las elecciones, como bien lo decía Fernando, del 27 de octubre. Vamos a ir a una pausa de la